módulo de este 10º encuentro, que además da cierre a este programa de actualización primaria de la salud, está a cargo de la doctora Lorena Cordi, que ya la hemos presentado hoy más temprano, y trata sobre el diagnóstico, sobre banderas rojas para el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Así que agradecemos muchísimo su presencia aquí y le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Fue hecha por gente muy querida, así que para mí más gusto. En realidad yo no voy a hablar solamente de lo que son banderas rojas en TEA, sino que me voy a pensarlo más bien en función del desarrollo infantil, pensando más bien qué es lo que nos está preocupando acerca de esto. Entonces los objetivos de mi charla de hoy es hablar acerca de cuáles son las preocupaciones más frecuentes en desarrollo infantil, qué son las banderas rojas, qué rol tenemos todos los agentes de salud en estas cuestiones respecto al desarrollo y cómo hacer vigilancia del desarrollo y qué es una pesquisa. Entonces, ¿por qué estamos preocupados por cuestiones del desarrollo, particularmente los agentes de salud y también de educación? Primero porque hay mucha presión acerca del desarrollo en los padres, en las escuelas, en las asociaciones, acerca del desarrollo. Después porque en los últimos 40 o 50 años cada vez vemos que hay mayor sobrevida de grupos de alto riesgo que antes no. Por ejemplo, los prematuros extremos. Por ejemplo, enfermedades congénitas del metabolismo que con el advenimiento de las terapias de reemplazo enzimático son chicos que viven y antes no. Las terapias intensivas neonatales y pediátricas, vemos que chicos que han sufrido eventos muy graves viven. Después porque hay impacto de viejas enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, que es una cosa que volvimos a hablar, y de nuevas enfermedades. Seguramente cuando hace 20, 30 años no hablábamos tanto de autismo como ahora. Hay algunas enfermedades redescubiertas, cosas que salían, bueno, esto de la viruela del mono salió a la luz otra vez, pero aparentemente es una enfermedad que hace muchos años que está dando vuelta. La sífilis, los que hacen obstetricia verán que cada vez hay más mujeres con BDRL positiva cuando parecía algo que no había. ¿Sí? Porque en la sociedad actual, con esto de que la escuela es obligatoria hasta la finalización de la secundaria, hay cada vez una expectativa de que ese chico rinda mejor en la escuela, que le vaya bien. No es como antes, que si no le gustaba la escuela se iba a trabajar a los 11 años. Ahora esperamos que ese chico siga en educación por lo menos hasta los 18. Y también hemos empezado a hablar de inclusión, que todas las personas puedan ser independientes económicamente, que puedan tener un trabajo, que puedan estudiar, y de integración de, por ejemplo, personas con discapacidad a la vida común. Y después porque cada vez el mundo es más complejo y cada vez necesitamos tener más habilidades para insertarnos laboralmente en trabajos bien remunerados. ¿Sí? O sea, como que cada vez tenemos que saber más. De hecho, por ejemplo, en medicina cada vez estamos más hiperespecializados que hace 100 años. Entonces, ¿por qué nos importa tanto el desarrollo? Primero porque todo lo que pasa en esta etapa de la niñez va a definir lo que va a suceder con ese ser cuando sea grande. Después porque muchos diagnósticos hacen que cambie la planificación familiar, porque si hay un niño o que tiene una enfermedad que las familias tienen riesgo de tener otro niño así, quizás no tengan un segundo hijo, o quizás no tengan más hijos, o quizás demoren el tiempo de tener un nuevo hijo hasta que ese chico esté como mejor inserto en educación, en la salud, ¿sí? Porque además todo lo que pasa en el desarrollo, ustedes piensen que impacta en la economía, impacta en la salud, impacta en la educación, ya sea, a nivel, o sea, todo el impacto es a nivel familiar o a nivel social. Piensen esto, un niño que le cuesta aprender, que no se hace un diagnóstico correcto y que repite un montón de veces un año de la primaria. Imagínense esa familia hasta que se hace el diagnóstico y sigue todo el impacto económico que implica tener un niño que no sabemos qué le pasa años y años y años hasta que conseguimos que tenga una educación acorde a sus necesidades. Solamente con eso. Piensen un niño que tiene una discapacidad y que hay que prepararlo para su mundo laboral. Lleva mucho más trabajo que si
un niño que no la tiene. Entonces, ahí, digamos, el impacto es muy importante. Entonces, esto está sacado de un PRONAP del doctor Lejarraga. En pediatría, entre 1 de cada 4 y 1 de cada 5 consultas en pediatría son por trastornos del desarrollo. Y la prevalencia de trastornos del desarrollo, que ahora lo vamos a ver en una próxima diapositiva, alcanza entre el 15 y el 25% de la población. O sea, 1 de cada 4 chicos o 1 de cada 5 chicos tiene algo en el desarrollo. Es un montón. Y esto del desarrollo es lo que se llama la nueva morbilidad, ¿sí? Que junto con el HIV, con los trastornos de la conducta alimentaria, con el uso indebido de drogas, ha empezado, digamos, a impactar mucho más en la sociedad que hace 50 años, o 40, o 20, o 100. Entonces, en Argentina, los trastornos del desarrollo alcanzan entre un 20 y un 25% de la población. Y producen discapacidad en un 10% de los niños, de los cuales un 1% de los niños tiene una discapacidad que es severa. Es un montón. 1 de cada 100 chicos. Piensen en una escuela con 30 alumnos, 3 grados, 1 tiene una discapacidad severa. 1 de cada 10 va a tener una discapacidad leve, y en un grado, con 28 chicos, saquen la cuenta. O sea, si es un 20 o un 25%, 1 de cada 4 chicos lo va a tener. Es un montón. O sea que por ahí en un grado de 30 vamos a tener 7 chicos con alguna cuestión del desarrollo. No sé, quizás hablo un poco rápido, pero no sé si alcanzan a dimensionar lo que estoy diciendo. Si hay docentes, en un curso con 30 alumnos van a tener 7 que van a tener algo con respecto al desarrollo. Es un montón. No estamos preparados. Entonces, ¿quiénes están preocupados por el desarrollo? Por supuesto, primero las familias. Después las instituciones educativas, porque por ahí el niño ingresa y todavía no hay ni sospecha ni diagnóstico y nos encontramos con estas cuestiones respecto a los aprendizajes. Obviamente en salud, y después hay otro montón de instituciones o de personas que también les preocupa. Entonces, para mí tiene que ser un tema que tiene que estar en la agenda pública, ¿sí? Es una cuestión política, directamente. Entonces, ¿qué tendremos que hacer en la sociedad? Porque esto no es responsabilidad solo de salud y de educación, es social esta cuestión. Sí tenemos un rol especial los que trabajamos en la atención primaria de la salud, es promover el desarrollo, prevenir los problemas, detectarlos tempranamente, porque no es lo mismo hacer una detección temprana que tardía, ahora después lo vamos a hablar, y orientar al diagnóstico, monitorear y seguir los tratamientos. Ese es el rol de los que trabajamos en salud. Ahora, ¿qué podemos hacer para promover el desarrollo? O sea, social. El pueblo de San Pedro, ¿qué hace para promover el desarrollo? Montones de acciones comunitarias se pueden hacer. Desde salud, desde educación, desde municipio, desde los barrios, desde las bibliotecas, desde las sociedades de fomento. Empezando por cuestiones medioambientales. ¿Sí? Piensen el mercurio. Piensen los contaminantes de las curtiembres. Piensen toda la industria de las cosas que genera. Piensen los agroquímicos. O sea, todo lo que contamina el agua, el aire, la tierra, eso de alguna manera lo terminamos ingiriendo, lo terminamos respirando y puede impactar tremendamente en el desarrollo. Por ejemplo, la intoxicación por plomo. Todas las cuestiones con respecto a la nutrición. Como decía Victoria, la promoción de la lactancia materna. Comer alimentos en serio, no ultraprocesados. Comer lo que necesitamos, que nos falten los nutrientes. El tema de la prevención de anemia, porque no sé si saben que el hierro influye un montón en la inteligencia. Entonces no es una cosa de salud, es una cosa que tenemos que involucrar a toda la sociedad, o sea, todos estar comprometidos con eso que hay que hacer. Y no solo en una ciudad o en un pueblo o en una comunidad, es una cosa que tiene que ir o para arriba, de abajo para arriba, o de arriba para abajo. Una biblioteca, un jardín, una plaza. Ustedes piensen, un espacio vacío que es pasto. Se podrían hacer un montón de cosas para promover el desarrollo. ¿Sí? Con juguetes que no necesariamente... Perdón, con juegos que no necesariamente tienen que estar costosos. Nomás con un tanque, le pongo unas cadenas y hago una hamaca, ya con eso puedo hacer un montón de cosas. Entonces es una cosa de empezar como a transformar el ambiente en el que estamos. ¿Sí? No sé, si hay lugares vacíos, llenos de basura, bueno, organizar esa recolección de residuos, mejorar ese espacio, sea lo que quieran, promover la lectura. Bueno, se les pueden ocurrir 1000 cosas en este momento, me imagino. Entonces, ¿cómo hacer? Eso sería como hacer la promoción.
solamente traje algunas cosas, pueden imaginarse un montón de otras que podemos hacer. ¿Cómo hacemos prevención? Primero, asegurando la salud y la nutrición de las mujeres antes del embarazo. La prevención del uso de sustancias, de tabaquismo, de alcohol. Obviamente el cuidado durante el embarazo y en el posterior. Trabajando en todo lo que es prevención primaria, la nutrición de la mamá, en realidad la mujer, como les dije, de la mamá embarazada, del niño. Las vacunas. Piensen las enfermedades inmunoprevenibles, por ejemplo, sorderas derivadas de infecciones por hemófilos y influenza. Entonces, si no, los chicos no están vacunados, que es algo que nos pasó en pandemia, que no sé si les pasó acá también, que tuvimos un montón de niños sin vacunar, empezamos a ver meningitis, cosas que no veíamos hace mucho. Pero miren, o sea, como que uno no termina de dimensionar el impacto de todo lo que hacemos con respecto al desarrollo. Lo que es la educación a los papás, ¿sí? Que no se trabaja mucho con eso. Como que uno va, tiene un hijo y vas a la visita, pero no se trabaja en todo lo que implica, no sé, las pautas de crianza, la promoción de la lectura, la fabricación de juguetes caseros, a qué puede jugar con ese niño, qué juguetes serían los adecuados, qué cosas se le pueden dar de comer, qué cosas hay que evitar hacer, la prevención de accidentes. Una de las causas más frecuentes de discapacidad en niños pequeños son los accidentes caseros, que se le cayó la tele en la cabeza, que se cayó y se ahogó en una pileta, un montón de cosas. Parece que estoy hablando de manual de pediatría, pero todo impacta. Todo lo que es estimulación del desarrollo, porque una familia no tiene por qué saber qué hacer para estimular el desarrollo en el niño. Entonces lo que es la promoción del lenguaje, las canciones, la no exposición a las pantallas hasta los 2 años de vida, la mirada entre la mamá y el bebé cuando le da el pecho, los juegos, no sé, lo que quieran, muchísimas cuestiones. Y la otra cosa es asegurar la escolarización que sea de calidad, porque no es solo ir a la escuela, es ir a una escuela que sea la adecuada. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer los agentes de salud es lo que se llama vigilancia. ¿Qué es hacer vigilancia? Es hacer promoción y hacer detección temprana. Entonces, la vigilancia del desarrollo comprende todo lo que hacemos como promoción del desarrollo normal y la detección temprana de los problemas del desarrollo en APS. No tenemos que ir a un hospital de alta complejidad. Y es un proceso que es continuo, es a lo largo de toda la vida del individuo, e incluye sí o sí que los profesionales de la salud estén formados para eso, los de educación y los papás también, y otros agentes también. Entonces, ¿cómo hacemos vigilancia del desarrollo? Para mí, fundamental, siempre escuchamos las preocupaciones de los padres y las preocupaciones de los jardines y las escuelas. Si un papá me dice, estoy preocupado, para mí no habla, ¿quién soy yo para decirle ya va a hablar? Si hay una preocupación, siempre hay que hacerle caso. Por favor, no digan ya va a hablar, no digan ya va a caminar. Eso, ¿quiénes somos nosotros para decir eso? ¿Les puedo asegurar que si hay un padre preocupado? Ya hace rato que viene esta cuestión. Maximicemos la observación que hacen las maestras en los jardines, o que las maestras en los jardines empiecen a decir, no, por ahí no es el tiempo de desarrollo del niño, por ahí eso que ve hay que informarlo, porque cuanto antes yo hago algo, mejor le va a ir al chico. Si yo lo dejo estar, el chico egresa de sala de 5 y se hace garabato y no hace dibujo de figura humana, quizás ese niño no está para pasar a primer año. O sea, tiene que pasar a primero, pero podría haber hecho intervenciones antes. Entonces, en cuanto veo algo, le doy bolilla. Hacemos los controles de salud, en los que no solamente tengo que pesar, medir, tomar el perímetro cefálico, hacer las recomendaciones acerca de la alimentación. Me tengo que meter en desarrollo siempre, y ahora vamos a ver que lo podemos hacer bastante simple. Levanto una historia clínica adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué pregunto? ¿Por uso de alcohol o de drogas en los padres durante el embarazo? En realidad en la preconcepción, en la concepción, en el embarazo. Y después, porque hay algunas drogas que pasan por leche materna que este chico se está amamantando. Pregunto antecedentes familiares, ¿cómo le fue a los padres en la escuela? ¿Sí? Hay muchas cosas que van a ver que se repiten historias, ¿sí? ¿A alguien más le costó aprender? Sí, a mí, a mis hermanos, a mis tíos. Pregunten por estilos comportamentales, o sea, la violencia dentro de las casas influye un montón en el desarrollo del niño. Es algo que no siempre nos animamos a preguntar,
¿sí? Pero eso hay que incluirlo en la historia. Si un padre siempre está enojado, portazo, la agarra de la oreja, los amarrea en la sala de espera, yo eso lo tengo que anotar, no lo puedo dejar pasar. Preguntemos hasta cuándo los papás pudieron ir a la escuela, si jugaron, a qué juguetes tuvieron, cómo fue su crianza, cómo los trataron. ¿Sí? Eso no saben cómo impacta, impresionantemente. Preguntemos a qué edad el niño hizo las cosas. Esto tiene un valor subjetivo, porque por ahí no se acuerdan a los 12 años a qué edad se paró o caminó. Pero con esto de los celulares tenemos mucho registro de cuándo lo hicieron, porque suelen guardar esos videos y está muy bueno a veces hacer eso. Miremos al niño qué es lo que hace. En la sala de espera es un re buen lugar. En el consultorio empiezan a llorar porque guarda polvo, terror. Pero para ir en la sala de espera podemos mirar cómo se lleva con la mamá, cómo lo mira la mamá. Esto que les decía Victoria de la crianza amorosa, cómo era cariñosa, el cuidado cariñoso. Entonces miremos cómo interactúa. Porque si en la sala de espera lo agarra de la oreja y los amarrea, después viene, ay, mi amor. Bueno, probablemente el zamarreo sea lo que pasa en casa. Miren mucho el vínculo entre el cuidador y el niño. ¿Sí? Esa mirada se nota. Seguro todos están más entrenados que yo en mirar eso. ¿Sí? Esa cosa sutil, a ver, si acá se conocen todos, miren lo que pasa en la calle, en la fila del supermercado. ¿Sí? Seguro que uno aprende un montón cuando la madre va, ¿no? Y después, otra cosa que yo siempre recomiendo es que los que siguen niños utilicen de manera periódica herramientas de screening, tamizaje, o que usen una checklist. Ahora vamos a hablar de esto. Y siempre que un niño haya una sospecha, traten de orientar para que vayan a la instancia diagnóstica para que empiecen los tratamientos cuanto antes se pueda. La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda que las pesquisas, que ahora vamos a hablar de qué, sean como mínimo a los 18 meses y a los 3 o 4 años en niños sin ningún factor de riesgo para cuestiones del desarrollo. Es lo mínimo que tenemos que hacer. Obviamente, si el niño tiene factores de riesgo, no sé, fue un prematuro, tiene enfermedades crónicas, siempre está internado, está en un medio social sumamente complicado, desnutrido, tenemos que usarlo más seguido. Entonces, una de las cosas fundamentales que siempre hay que hacer es chequear que el chico vea y escuche bien. Porque un niño que no ve o un niño que no escucha, su desarrollo no va a ser el normal. No me importa que tenga automisiones acústicas y fondo de ojo normales en el primer año de vida. Siempre tengo que volver a repetir. Porque la sordera puede aparecer en algún momento, las cataratas también en algún momento, los déficits visuales aparecen en cualquier momento de la vida. Porque a veces dice, no, pero se hizo el año pasado automisiones. No me importa, vamos otra vez. Ahora, respecto a las banderas rojas, que es una cosa que Francisca me pidió que les hablara, no sé si saben lo que son las banderas rojas. Bueno, las banderas rojas del desarrollo son como llamadas de atención, como alarmas. Son cosas que cuando aparecen o no aparecen, me tengo que empezar a preocupar. ¿Cómo me preocupo? Digo, bueno, aparece o no aparece esta cuestión, lo que yo tengo que hacer es ver si efectivamente hay una cuestión del desarrollo. Entonces, lo primero que hago es pesquisar, y si la pesquisa me da de riesgo, lo que hago es sin instancia diagnóstica. Por ejemplo, ¿qué preocupa siempre a cualquier edad que haya una regresión en el desarrollo? Un chico hacía algo, lo deja de hacer, es una bandera roja grandísima. ¿Sí? Hablaba y no habla. ¿Sí? Caminaba y no camina más. Leía y dejó de leer. ¿Sí? Dibujaba y ahora solo hace garabato. Siempre eso es una bandera roja. Después, que cualquier familiar o maestro exprese la preocupación es una bandera roja. Si alguien me dice, estoy preocupado, listo, le hice caso. Eso que les decía hace un ratito de no digan, ya lo va a hacer. Que haya pérdida auditiva. O que el padre diga, para mí no escucha. Eso es otra bandera roja. Que mueva el cuerpo de manera asimétrica. Por ejemplo, que no mueva un brazo igual que el otro. O sea, no puedo decir al año el niño es zurdo o es diestro. ¿Sí? La lateralidad se define mucho después. Que sea cabezón o que por el contrario tenga una cabeza muy chiquita. Eso se llama macro o microcefalia, lo explico por si hay alguien que no es médico. ¿Sí? Entonces, la medición del perímetro cefálico tiene que seguir en todas las consultas. Cuando yo hice la residencia de pediatría, solamente le medíamos la cabeza hasta los 2 años y nunca más. ¿Tengo razón? Bueno, la cabeza hay que seguirla midiendo, porque a veces descubrimos que chicos que no les midieron la cabeza hicieron una detención en el crecimiento o por el contrario se pusieron cabezones y ahí tengo que pensar que hay otras cuestiones. Entonces, seguir midiendo la cabeza después de los 2 años, aunque sea una vez por año, cuando viene al control de salud, y percentilarlo. ¿Saben lo que son los percentilos? ¿Sí? Son distribuciones de frecuencia, yo hago una curva, voy viendo lo que hace,
Y cualquier cambio en el percentil, o sea, si el chico tenía una cabeza normal y de repente la cabeza se puso chiquita, o por el contrario, se puso grande o se corrió de la curva, es una llamada de atención aunque tenga 6 años. ¿Sí? Hay algo ahí que está pasando. ¿Por qué? Porque el tamaño del cráneo tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Un cerebro que no crece, entonces la cabeza es chiquitita, hay algo que está pasando ahí. Por el contrario, alguien que se pone cabezón de repente, primero pensemos que tiene una hidrocefalia, después hablaremos de otras cosas. Otra cuestión que siempre es preocupante es que el niño no quiera comunicarse con los demás. Que no nos mire, que no nos busque, que no señale, que no pida, que no traiga cosas, que no le guste el contacto con los demás, en especial después de los 18 meses. Entonces, hay obviamente muchas banderas rojas que tienen que ver mucho con la edad. Yo se los pongo así, pero no les voy a leer una por una. ¿Por qué? Porque la idea es esta. Nadie se puede acordar de todo, de todas las banderas rojas. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo? Porque digo, ¿cómo me...? Miren, voy para atrás. Sí. Entonces, por ejemplo, puse yo ahí. Las de la visión, las de la audición, las del área motora, la de la interacción con otros chicos, la parte cognitiva, la parte del lenguaje, la parte sensorial. Miren, ¿no? Una lista inmensa. ¿Cómo hago para acordarme de todo esto? Utilizo alguna herramienta que me ponga en claro qué es lo que tengo que hacer. ¿Vieron cuando yo tengo que ir a hacer tengo que ir al supermercado? Que si voy al supermercado seguro que algo me olvidé. O sea, fui por aceite, compré 10 cosas y el aceite me lo dejé. Bueno, hago una lista, un chequeo. Yo sé que a tal edad me tengo que fijar tal y tal cosa. ¿Sí? Entonces lo que hago es utilizo de manera periódica lo que se llaman herramientas de screening o de vigilancia. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, me pasa esto que pasa abajo. En un estudio que se hizo en el Servicio Nacional de Rehabilitación, vieron que el tiempo entre que los padres empezaron a estar preocupados y el diagnóstico, había un tiempo de demora entre que, ay, estoy preocupada porque no habla, y sí, tiene tal cosa, entre 13 y 60 meses. 60 meses son 5 años. O sea que por ahí el padre se empezó a preocupar a los 2 años y recién a los 7 le dijimos que tenía. Imagínense todo el tiempo de intervención que perdimos en eso. Si hubiéramos utilizado de manera sistemática las herramientas de screening, probablemente hubiéramos arrimado el bochín bastante antes. De hecho, vieron que cuando hacemos fondo de ojo, cuando hacemos FACE, cuando hacemos autoemisiones acústicas, estamos pesquisando un montón de cosas. Lo del desarrollo debería ser ley. Ahora, ¿qué es hacer una pesquisa? Es hacer una investigación o un tamizaje, ¿sí? Es como cuando yo empiezo a buscar algo para tratar de descubrirlo. ¿Cuándo se hace pesquisa? Cuando yo tengo un individuo que todavía no desarrolló la enfermedad, o sea, en etapa presintomática. ¿Sí? Por ejemplo, el FEI, ¿todos saben lo que es? ¿Sí? Ese que le pinchan el talón, que se le sacan unas gotitas de sangre y que sirve para detectar algunas enfermedades que todavía no tienen síntomas. La pesquisa yo haría eso, utilizaría una herramienta para tratar de ver si hay riesgo de algo en el desarrollo antes de que sea sintomático. O sea, yo no voy a pesquisar un chico que tiene 10 años y no habla. Eso yo tengo que ir a instancia diagnóstica. Lo haría con niños que todavía no es evidente. Entonces, un screening o un tamizaje o una pesquisa es buscar individuos enfermos en una población que presuntamente está sana. ¿Sí? No estoy hablando de chicos con patología, estoy hablando de niños, población general, o sea, todos. Ahora, ¿qué herramientas utilizo para hacer screening? ¿O qué características tienen las herramientas de screening? Tienen que ser consistentes, es decir, que yo, si la administra Fran, si la administra Vicky, si la administro yo, tiene que darme exactamente el mismo resultado. Porque si ella le da sospechoso, y a ella no, y a mí tampoco, ¿sí? Eso no es consistente. A todos nos tiene que ser igual. O sea que en una misma situación y aplicado al mismo individuo, tiene que dar el mismo resultado. Tienen que estar validados, o sea, tiene que servir para lo que fue diseñado. Por ejemplo, no sé, un metro me sirve para medir gente, pero no me sirve para evaluar la inteligencia. Para eso tengo que usar otra cosa. Tiene que conocerse la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivos y negativos. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo tengo que saber, cuando tamizo, cuántos van a pasar y que sin embargo tenían algo del desarrollo, pero parece que nada. ¿Cuántos de los que me dan sospechoso efectivamente tienen algo? ¿Y cuál es la posibilidad de cuando me dan sospechoso de tener algo? ¿Cuál es la posibilidad de que si no me dio sospechoso, efectivamente no tenga algo? Si yo no sé eso, voy a utilizar un instrumento, no voy a saber. ¿Vieron como cuando uno usa una malla para
tamizar harina, si los agujeros son muy grandes, le van a pasar los grumos para abajo, ¿sí? Por el contrario, si es muy finito, salvo que sea maicena, probablemente tengan que trabajar mucho para que pase esa harina si es integral. No sé si estoy siendo burda con los ejemplos, pero me parece que quizás les sirve para entender esto. Tienen que ser simples para aplicar. Lo tengo que poder hacer en una vereda de una casa, ¿sí? No tengo que tener un instrumento rarísimo para sacarlo, porque si no, no lo puedo llevar a toda la población, ¿sí? Tiene que ser aceptable. No sé, si yo para ver un trastorno del desarrollo tengo que hacer una biopsia del cerebro y tengo que biopsiar el cerebro a toda la gente, no tiene ningún sentido. Tiene que ser algo que la gente diga, sí, no tengo ningún problema. Y además tiene que ser el costo proporcional a la efectividad. Porque si me sale mucho hacerlo y es muy poco sensible, no me va a servir. Tiene que ser algo barato y que yo sepa que tiene buen rendimiento. Y obviamente tiene que ser culturalmente compatible, porque si, no sé, por ejemplo, agarro un test chino que tiene que levantar un grano de arroz con 2 palitos, todos tendríamos problemas del desarrollo, ¿sí? Tiene que ser algo, ¿sí? Por ejemplo, yo administro siempre un test que pregunta sobre el uso de la heladera y de la cocina, ¿no? Entonces se le pregunta a un niño de 4 años y pico, ¿para qué sirve la heladera? ¿Para qué sirve la cocina? Nosotros fuimos a capacitar gente en Ecuador y tuvimos que cambiar, porque los que vivían en la sierra no tenían ni heladera ni cocina porque hacía mucho frío, calentaban en una hornilla y heladera no era necesario porque sacaban las cosas, es como, no sé, en Ushuaia o en la Antártida, ¿sí? Entonces tiene que, digamos, ser algo que sea con lo que está todos los días el niño, ¿sí? No puede ser una cosa rara. El Denver, que quizás las pediatras lo conocen, que es un test norteamericano, una de las pautas que evalúa es prepara cereal. ¿Cuántos chicos conocen que preparen cereal? Nadie, acá se toma mate cocido con pan, entonces tiene que ser algo que hagamos todos los días. Entonces, yo tengo varios instrumentos a propósito un poco de estas checklists o de test de screening. Uno es YODI, ¿sí? Que es una lista en la que hay distintas pautas y están las edades de cumplimiento y cuando empieza a ser de riesgo. Tengo uno que se llama ASQ3, que es un cuestionario para padres que evalúa distintas áreas. Tengo lo que se llama cuestionario pre-PRUNAPE, que tiene una sensibilidad que no es tan alta y que me sirve para cuando tengo que pesquisar grandes poblaciones. Tengo PRUNAPE, que esta es de construcción argentina, es la con la que yo estoy familiarizada y que se aplica a niños hasta 6 años y que tiene alta sensibilidad, alta especificidad, que se administra en 12-15 minutos y que evalúa varias áreas del desarrollo. Podría utilizar CAT-CLAMS, que es hasta los 36 años y evalúa la parte de lenguaje cognitivo. Un test chileno que se llama EDP, que se aplica en nenes de 0 a 2 años, da un coeficiente de desarrollo y de fácil aplicación. TEPSI, TEA, seguro que han escuchado MChat o QChat, ¿les suena? ¿Sí? Que una es una lista que yo pregunto varias cosas y otro es jugar con el nene a llevar una tacita de té, a hacer una torre, señalar, a tener atención conjunta. Hay que saber en qué edad y cómo voy a manejarme después. Pero yo insisto en la pesquisar. ¿Y por qué pesquisar? Porque todo lo que es detección temprana mejora el pronóstico. Si ustedes hacen una detección temprana a los 2 años, me va mucho mejor que si me doy cuenta a los 13. ¿Se entiende, no? Porque ya a los 13 hizo toda la primaria, repito un montón de veces en esas las intervenciones que correspondían. Porque ¿qué mejora? Mejora la educación, mejora el acceso a los tratamientos. Puedo completar todos los estudios que implica. Puedo hacer programación familiar. Por ahí la madre no va a tener un hijo todos los años, se va a dedicar a que ese chico pueda tener una educación de calidad y acceder a los tratamientos antes de tener otro y dejar de darle bolilla a ese niño con dificultades. Y a largo plazo lo preparo para el mundo laboral, que en un punto esto es lo que estamos buscando, ser una sociedad productiva, ¿sí? Obviamente hago que ese chico no ande en la calle, que no lo embaracen tempranamente, ¿sí? Porque lo voy cuidando para todas estas cuestiones. Lo que hace todas estas acciones cambian la historia de ese niño, de esa familia, de esa sociedad y en definitiva del país, que es lo que viene diciendo Victoria desde que empezamos a hablar. Y obviamente disminuye un montón los costos, ¿sí? Ustedes, nomás yo traigo el ejemplo de educación. Un niño que no se alfabetiza, ¿sí? Y tiene, no sé, 11 años y está en 3er grado, o 3er año, como se le dice ahora. Si yo hubiera hecho esa detección temprana antes, le hubiera dado una educación como se merecería y probablemente estaría en 6º, ¿sí? Con la educación que precisa. Y no volviendo a hacer el año una y otra vez. Entonces, por eso es tan importante hacerlo cuanto antes yo pueda.
Entonces yo recomiendo sistemáticamente utilizar un test de pesquisa y los invito a que usen una checklist o que se animen a capacitarse en alguno de los test para hacer pesquisa, porque les va a recontra servir en la consulta. Y otra cosa que tengo que ser responsable, que en el momento que yo pesquiso, después tengo que asegurarme de que el chico pueda acceder a los diagnósticos y tratamientos, porque si yo me pongo a pesquisar y digo, bueno, no sé, no pasaron este test, tengo 100 chicos y después no puedo ir a instancia diagnóstica, no me sirve para nada, estoy haciendo una mala praxis. ¿Sí? Es como decir, sí, todos ellos son diabéticos, pero ahora no hay insulina para nadie, yo eso no lo puedo hacer. Obviamente, si uno no sabe lo que busca, no va a entender lo que encuentra, entonces tengo que capacitarme para saber qué es lo que voy a hacer. Entonces, algunos comentarios finales, que los voy a leer. Entonces, las preocupaciones de los papás siempre tienen que ser atendidas. Y que el neurólogo lo vea y diga, está todo bien, el electroencefalograma normal, resonancia normal, examen físico normal, no asegura de que el chico no tenga una cuestión del desarrollo. Porque una cosa es la característica física y otra cosa es el desempeño respecto al desarrollo. Después, hay para mí que armar un plan nacional de promoción y protección del desarrollo infantil que tiene que involucrar a toda la sociedad. Un poco esto la ley de los 1000 días, pero que no puede terminar en esos 1000 días. Tendría que haber cuestiones como con el FEI o con las OEA o con el Fondo de Ojo en el que haya test de pesquisa obligatorios para administrar a todos los niños. La accesibilidad no puede depender de la capacitación del profesional, tiene que ser algo general, que todos tengan derecho. Los pediatras tendríamos que tener tiempo para esas consultas y si no lo tenemos, nos lo tenemos que hacer. No podemos atender en 10 minutos 50 chicos. ¿Sí? Que eso es una cosa por la que tenemos que luchar los trabajadores de la salud. Porque los tiempos de atención de las personas sean los que necesitan. ¿Sí? Que no sea llenar una planilla. A mí no me importa. Bueno, yo no manejo salud, pero digamos, si yo veo 100, pero el colador es muy grande y hay 80 que no le digo bolilla, hay algo que no estoy haciendo bien. Y tengo que poder dedicar más tiempo al desarrollo. Y esto empieza por la formación de pregrado. Los que hicimos residencia estamos en el medio internismo. Sabemos, no sé, corregir el magnesio, pero no tenemos ni idea cómo evaluar el desarrollo. Y la mayoría de los que después salimos a trabajar vamos a ver niños en el consultorio, no vamos a estar en una sala de internación. Entonces tendrían que cambiar los paradigmas de atención. Y obviamente esto tiene que ir de la mano de la mejoría en las condiciones laborales en las que trabajamos los profesionales de la salud. Y esa es una lucha que venimos teniendo, este año se ha hecho muy patente. ¿Sí? La pandemia nos desnudó y así estamos. Educación tiene que trabajar para mí de la mano de la salud, no puede ser como un discurso psicótico. Si estamos los dos en el desarrollo de los chicos, tenemos que estar los dos juntos. Y hay que promover intervenciones tempranas que se pueden hacer desde educación. Porque todo lo que es, por ejemplo, promoción del lenguaje, podríamos hacerlo desde educación. No esperar el turno para la fonoaudióloga dentro de un montón de tiempo. Quizás podemos empezar a hacer promoción apenas de entrar al jardín, sino antes. Y siempre informar a las familias de lo que se ve en educación. No puedo hacer un informe todo bonito, está todo bien y el chico tiene sus dificultades. Tengo que decirlo, porque si yo no lo digo y no lo escribo, la madre no tiene por qué saber. Ahora, un proyecto pedagógico de inclusión, no sé si saben lo que es. ¿Saben los que trabajan en educación? Bueno, no necesariamente, o sea, tiene que tener calidad. Inclusión educativa no es un PPI, es que ese chico aprenda como necesita. No es solo la aprobación del proyecto, tiene que estar de acuerdo a lo que el niño necesita. Y con un estímulo mayor que el que tenemos. Y la otra cuestión que hay que ir pensando, porque los sistemas de salud se van saturando, es que tenemos que empezar otros tipos de rehabilitaciones que quizás no sean solo las individuales, sino pensar lo que es rehabilitación comunitaria. ¿Sí? Porque no damos abasto para todo esto. Bueno, y creo que nada más. Así que muchas gracias. Bueno, otro aplauso nuevamente para Lorena y para Victoria. Interesante porque desde el primer día, por ahí quedamos medio como loros porque veníamos repitiendo justamente muchos disparadores que tiró en el final del arribo que hizo Lorena, o te puedo decir Lore,
que hablábamos justamente de lo que se tiene que venir a futuro. El sistema que conocíamos o con el que estábamos acostumbrados a trabajar, y especialmente el sistema de salud, ya ese sistema no va a volver a existir. Mucha gente está aferrada a esa idea y lamentablemente no hay más espacio para ese modelo. El sistema que viene no solamente va a venir integrado, sino totalmente hay que destruir todos esos compartimientos estancos dentro del propio sistema de salud y también para comenzar a abrazarse justamente con el sistema educativo, con la seguridad también, obviamente con las organizaciones no gubernamentales. Hay que trabajar en conjunto, hay que empezar a trabajar con la idea de que muchas veces pensábamos en el efecto plus que puede entregar un actor individual, pero no alcanza. Dos comparten el mismo interés, ya formaron un equipo y varios equipos formaron una red y varias redes en todo caso terminaron dando el efecto que vos decías justamente, el trabajo comunitario. No va a alcanzar ni los profesionales ni los actores en cada uno de los modelos de trabajo que tengamos si pensamos en el trabajo liberal unidireccional. Hay que empezar a trabajar comunitariamente y es bueno que todos los que estamos acá presentes, que no solamente son médicos, que no solamente son psicólogos, también hay trabajadores sociales, hay mucho equipo de enfermería que está súper interesado en todos los temas. Bueno, en otras charlas hubo gente de educación. Empecemos a conocer todos los temas que están, digamos, emergiendo, que tal vez estuvieron escondidos durante muchísimo tiempo y como todos ponemos también ese mural o ese velo que se cayó a través de la pandemia como algo que se destapó. Justamente lo que hablábamos con respecto acá, con respecto a salud mental, generamos un dispositivo donde incorporamos muchos trabajadores en salud mental, dividimos la demanda en primaria y secundaria, trabajamos en relación directa con los colegios y sorprendentemente hace muy poquito, gracias a la mesa que justamente se da en la Secretaría de Género, Educación nos trajo y nos respaldó con estadística de cómo ya comenzó a funcionar el dispositivo y cómo casi ya hizo una caída en los padeceres subjetivos, especialmente de los adolescentes, en un 50%. ¿Qué muestra eso más allá de que lo podríamos considerar un éxito a media porque necesitamos ir por todo, no nos podemos quedar, porque siempre tenemos que mirar todavía lo que nos queda del vaso vacío? Es que evidentemente el trabajo en conjunto, el trabajo en red y el trabajo en diferentes estructuras que antes tal vez se codeaban a medias, funcionó. O sea, funcionó definitivamente. Funcionó de redireccionar la demanda y acompañarla a través de la estructura, obviamente, del Estado. Y funcionó específicamente juntarnos dos estructuras y trabajar en forma conjunta. Lo mismo tenemos que hacer con el trastorno del desarrollo. Exactamente lo mismo. Tenemos que empezar a abrazarnos entre todos y ver cómo pesquisamos a tiempo, hacemos un diagnóstico obviamente correcto y avanzamos en un tratamiento. Porque sí o sí eso va a tener menos impacto a futuro, obviamente cuando tengamos después un adulto. Porque esos adultos hoy, lamentablemente para nosotros, lo podemos decir de la forma más criolla y más burda, pero se pagan caro. Así que obviamente nuevamente agradezco a los presentes que viernes de por medio han venido en los últimos 6 meses, todos los días, o sea, todos los viernes a las 6 de la tarde, raro para esta época, encima 2 de diciembre, la verdad, agradezco a todos los presentes. Esperemos que este sea el puntapié para otras futuras capacitaciones. Les agradezco nuevamente y la verdad, ustedes son los futuros responsables de lo que se viene, porque después los que estamos en los cargos obviamente somos pequeñas aves de paso. Bueno, de esta manera damos por concluida esta 10ª jornada del primer encuentro, del primer programa de actualización primaria de la salud de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro. Muchísimas gracias, como dijo el doctor Picchioni, por estar aquí. Y antes de irse les pedimos que podamos sacarnos una foto colectiva para cerrar entonces la jornada. Gracias.